Historia de Guano. El reparto de tierras. Investigación de Luis Casteló. Cuando llegaron los españoles, se produjo el reparto de las vastas tierras, mediante las encomiendas que eran grandes extensiones de tierras, asignadas por autoridades españolas a los conquistadores en recompensa por sus servicios prestados a la corona española. Se suponía que el español favorecido, encomendero, tenía a su cargo los nativos de su encomienda para su conversión religiosa y protección, por lo cual estos tenían que pagar una tributación anual en productos, trabajo y dinero. Además aparecen los denominados caciques. Está demostrado que cada pueblo poseía un cacique o, si era dependiente, un principal o mandón, nombre con que los españoles designaron a las autoridades sometidas al cacique, y que eran cabeza de pueblos dependientes del pueblo principal. Cada pueblo, en otras palabras, para merecer tal nombre, debía tener una autoridad que lo representara. La voz cacique, por cierto, representa una introducción española desde las islas del Caribe, Cuba, Hispaniola. La palabra quechua que expresa la misma realidad es curaca. Y este era el término en uso en el área septentrional del Ecuador. Si no existía una forma de autoridad central en una población determinada, tampoco se hablaba de pueblo. Pérez, al referirse a los caciques, manifiesta quiénes fueron los reemplazantes incaicos. Los testimonios documentales demuestran que los agraciados desempeñaron sobresaliente papel guerrero durante la conquista incásica. Por otra parte, dice, ¿qué suerte soportaron los caciques legítimos y autóctonos? Muchos murieron en defensa de su territorio y otros se sometieron tranquilamente, como fue el cacique de San Luis, Hueste, que luego tuvo grandes prebendas, incluso el andar en guando y con escolta. Los caciques pasaron a formar parte de una clase dominante entre los indígenas y para asegurar sus privilegios que les daba el poder, establecieron vínculos familiares entre los descendientes de los caciques cercanos e incluso con los de fuera del territorio inmediato. El cacique, denominación española del curaca o jefe, fue uno de los personajes importantes, en torno al cual se mantenía la organización indígena. Los caciques estuvieron exentos de pago de tributos y de ser asignados a los trabajos de mita. Esta clase dominante con privilegios, alimentos, aguas, leña y servicios proporcionados por los indios sujetos, les permitía vivir con holgura, además disponían de las tierras comunales que a la postre en gran parte pasaron a ser de propiedad de particulares. En esa época abundaron los pleitos entre caciques o descendientes de caciques por tierras o por indios tributarios. Asimismo fueron frecuentes las denuncias por la localización de los indios vagabundos, sin cacique, lo que era suficiente para que se le asigne al denunciante el dominio sobre esas personas y empezaba el cobro, el tributo, el trabajo por turno, etc. Salcedo J., citado por Gutiérrez, R., dice, en la organización de los resguardos los caciques no solo mantuvieron sus antiguos privilegios, sino que, como representantes de sus grupos indígenas, entraron a formar parte de la estructura administrativa y política de las colonias. Salcedo a su vez cita a González, M., que manifiesta, la entrega de la tierra de resguardos se hacía al cacique en su calidad de representante y jefe de la población, y en sus manos quedaba la distribución del trabajo entre sus vasallos para la explotación agrícola del resguardo, así como la recaudación de tributos. Luego los recaudadores oficiales se entendían directamente con los caciques y no con los indios tributarios, y añade que a cambio de estos servicios los caciques gozaban de privilegios especiales concedidos por la corona, lo que explica en parte su adhesión a la política económica española. Se les otorgan, por ejemplo, tierras para su uso particular y se les trataba con los mismos honores que a un alto empleado. El uso de don, que era privativo de los españoles, fue extendido a los caciques, y asimismo la licencia para consumir vino. Se les permitía también vestir a la castellana. No se puede construir una historia en base a nombres de personas de un grupo determinado que ostentaron el poder y que en su mayoría fueron sojuzgadores, apenas se podrán excluir pocos caciques que tuvieron apego a la defensa de los intereses colectivos. Lastimosamente abundan los nombres en calles, plazas, instituciones educativas en las que se honra a los enemigos de su mismo pueblo. Sería necesario revisar el comportamiento de cada uno de los homenajeados, para realmente dar la importancia que corresponde. Para entender mejor haremos un listado cronológico de los caciques de lo que hoy es la provincia de Chimborazo, en sus distintos pueblos, incluso que desaparecieron porque sus habitantes fueron forzados a establecerse en otros sitios cercanos o distantes. Con el advenimiento de la conquista española, la situación no cambió. Loza, J. manifiesta que estas élites de caciques volvieron practicable y efectiva la dominación. El español hizo con ellos algo similar a los que el capital extranjero ha hecho con nuestra clase dominante.
Al revisar la documentación de la que nos valemos para esta investigación, se tiene como conclusión que en la provincia de los Puruguayes, la mayoría de los caciques se convirtieron en enemigos de los nativos y actuaron de manera cómplice con los españoles, manteniendo así sus privilegios de grupo dominante como lo demuestran, entre otros actos, las denuncias de los indios vagabundos y sin sujeción, obligándoles a reducirse al sitio que les asignaban. Aro S. dice, existe una frecuente identificación en las fuentes más tempranas entre pueblo y cacique. Esto está demostrado que cada pueblo poseía un cacique o, si era dependiente, un principal o mandón, nombre con que los españoles designaron a las autoridades sometidas al cacique, y que eran cabeza de pueblos dependientes del pueblo principal.